Buenos días, me llamo José Luis Gómez de Agüero de Acuña, soy inspector de educación y quiero ofrecerles a ustedes una presentación relacionada con lo que venimos denominando abandono escolar temprano. Es una charla introductoria o también conocida como fracaso escolar, aunque esta palabra digamos es un poco más denostada, ¿no? Yo prefiero hablar de abandono escolar temprano. Voy a iniciar la presentación para ofrecérsela a ustedes y entiendo que les puede ser de gran utilidad. Este vídeo se ha grabado fundamentalmente para los profesionales de la educación y para miembros de la comunidad educativa, padres, madres y alumnado que lo quieran ver. Como ustedes saben, normalmente cuando se habla de abandono escolar temprano, pues nos referimos a los alumnos que marchan del sistema educativo normalmente entre los 14 y 16 años, antes de esa edad, que vendría a ser lo que supone habitualmente la educación secundaria obligatoria. Un abandono anterior a esas edades todavía sería más crítico y las alarmas serían mucho mayores. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta algunos datos que nos ofrecen informes oficiales. Como ustedes saben, la OCDE, que es una organización para la cooperación de desarrollo económico, donde forman parte de ella en torno a 34 países, están representadas las economías más importantes del mundo, y se entiende que al estar representadas las economías más importantes del mundo, asimismo les acompañan los mejores sistemas educativos, o se entiende que les acompañan los mejores sistemas educativos. Bueno, pues según un informe del año 2021, como ustedes pueden ver en pantalla, España tiene un índice de abandono escolar temprano en las etapas básicas en torno al 27%. Son alumnados que entre 25 y 34 años no tienen más que estudios básicos. Es decir, que nuestros alumnos en esas edades, entre 25 y 34 años, pues supone un 27% de ellos que solo tienen estudios básicos. Evidentemente, este dato habría que tenerlo en cuenta en referencia a qué ocurre en países de nuestro entorno. En ese sentido, en los países de nuestro entorno, pues tenemos aproximadamente lo que sería la mitad, entre el 11 y el 14%. Claro, estos datos comparativos son fundamentales si tenemos que tener en cuenta algunas estrategias de superación, porque siendo nuestro país, España, un país moderno, un país avanzado, pues tiene unas tasas de abandono escolar, unas tasas entre comillas de fracaso, pues en torno al doble a países de nuestro entorno. Eso es algo crítico que tenemos que analizar. Claro, habitualmente cuando nosotros hablamos de situaciones de educación, normalmente no tenemos que verlas solamente como un compartimento estanco. Los problemas en educación habitualmente también tienen que ir relacionados con otras situaciones que nos encontramos en el país. En nuestro país tiene una tasa de paro, sobre todo paro juvenil, que también es el doble de los países de nuestro entorno, fundamentalmente países de la Unión Europea. Esto también explica de alguna manera lo que les venía diciendo anteriormente, la relación que hay entre sistema educativo, entre educación y situaciones de empleo y de población activa en nuestro país. Claro, eso nos lleva a estudiar otro tipo de derivadas, es que nuestros hijos, nuestros alumnos, se independizan mucho más tarde de los padres y o no tienen hijos o lo tienen más tarde. Claro, en nuestro país también tenemos el gran problema de la natalidad. Entonces, lo que yo tengo interés es que vean ustedes la correa de transmisión, es decir, un sistema educativo que de alguna manera no acoge a los alumnos hasta edades más tardes y los perdemos por el camino, unido a situaciones de desempleo y unidos a problemas de natalidad, pues esto evidentemente determina en algunos casos pues un panorama ciertamente sombrío. En ese sentido, también conviene que tengamos en cuenta que nuestros alumnos de hoy
nuestros chicos y chicas de hoy van a tener en general, o tienen en general, peor estatus económico que el que tuvieron nuestros mayores. Es decir, los alumnos y alumnas de hoy, su futuro profesional va a ser mucho más crítico que el estatus profesional que tuvieron sus padres. Eso va a ser así. Es así, de hecho es así. Claro, el panorama, pues evidentemente, pues es muy, muy desolado. En este sentido, también conviene tener en cuenta que el abandono de los estudios, podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? El abandono de los estudios, ¿con qué tiene que ver? Nuestros chicos es que tienen desesperanza, nuestros chicos es que se nos aburren en las aulas, nuestros chicos es que no tienen un compromiso con el esfuerzo, con el estudio. ¿Qué pasa en el seno de las familias? Bueno, ese es un tema que está en debate en los profesionales de la educación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que algunos chicos piensan que el estudio no contribuye de manera eficaz a la mejora y al estatus profesional. Entonces, podemos hacer otra pregunta. ¿La culpa es del sistema educativo? ¿Es de los profesionales de la educación? ¿Es de los planes de estudio? Pues también aquí dependen las cargas ideológicas. Hay personas profesionales que piensan que el sistema educativo, pues de alguna manera, es responsable de las situaciones que generan el abandono escolar. Hay otros profesionales que piensan que no son tanto la influencia del sistema educativo, sino que tiene que ver otro tipo de factores sociales. En fin, pues es de suponer que es un conjunto de situaciones en un mapa complejo el que daría esa situación. Pero los profesionales de la educación tendríamos que hacernos una pregunta. Es decir, si nosotros los profesionales de la educación somos exigentes en nuestra vida y en nuestras situaciones materiales, es decir, cuando nosotros tenemos un fallo mecánico en nuestro coche, disculpen, tengo un poco de catarro. Cuando nosotros tenemos algún fallo mecánico en nuestro coche, vamos al taller y hasta que el coche no lo dejan en perfecto estado, nosotros no nos quedamos tranquilos. Cuando nosotros estamos haciendo una reforma en nuestro domicilio y tenemos alguna dificultad, algo no ha quedado bien, nosotros a la empresa constructora no cejamos en decirle que nos terminen de organizar la vivienda. Entonces, en este sentido, pues claro, pues hay que tener en cuenta que los profesionales de la educación no deberíamos de cejar y ser simples espectadores de lo que ocurre a nuestros chicos, y en ese sentido, pues trabajar un poco en su recuperación. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues debemos de ir detrás de nuestros chicos, es decir, debemos de ir detrás de nuestros chicos, y ir detrás de nuestros chicos, entre comillas, significa buscarles, aproximarnos, saber cuáles son sus intereses, entender cuáles son sus dificultades, qué ocurre muchas veces en su atmósfera familiar, qué ocurre en su atmósfera de barrio, qué ocurre en su atmósfera psicológica, si cabe. Tenemos que entrar en su mundo para saber, de alguna manera, qué puede estar ocurriendo y ser eficaces en su ayuda. De tal manera que hay que indagar en la personalidad del alumno, es decir, hay que conectar con sus intereses, indagar en la personalidad y saber de alguna manera cuál es la mejor estrategia para abordar los problemas que el menor nos da. Tenemos que tener en cuenta que los alumnos en general pueden adquirir conocimientos en cualquier momento, pero las personas no evolucionan de igual manera en cualquier momento. La evaluación psicológica de la madurez de nuestros alumnos tiene una edad, unas edades. Entonces, no se puede madurar de manera tardía, hay que madurar en su momento. Nuestro cerebro tiene que ir adaptándose a las situaciones que exige las circunstancias vitales en las que nos encontramos. No se puede decir, bueno, voy a madurar mucho más tarde. No se puede. Hay que madurar en su momento. Los conocimientos y el aprendizaje sí se puede obtener
en cualquier situación, en cualquier momento, pero la madurez psicológica y emocional no se puede obtener en cualquier momento, hay que acompasarla con los ritmos biológicos naturales. Por tanto, y ya para terminar, tenemos que hacer personas en sí mismo y esto sería un éxito. Yo quiero dirigirme en estas últimas palabras sobre todo a los profesionales de la educación, equipos directivos, maestros, maestras, profesores, profesoras, también supervisores de la educación e inspectores de la educación, que hay que intentar en la medida de lo posible que nuestros alumnos prosperen como personas. Nuestra función en el sistema es hacer personas, no solo instruir personas. Hablo de las edades tempranas. Muchísimas gracias, quedo a su disposición. Me llamo José Luis Gómez de Guardacuña, inspector de educación. Un saludo.